Mira, que está hoy revolucionaria a tope, Gore, que te cagas. Será por dinero. Hoy Será está por hoy. dinero. Bueno, Dejáis hablar a Manuel Pedimos por un fin. bizum, Virginia, que es lo que está de moda ahora. espera, que si es por dinero, Pedro presidente, pero porque se va a ser el capitalista, socio capitalista. Mira, hoy es un honor tener aquí a mi amigo y maestro Diego Giacomini. Como os he dicho siempre, es el mayor exponente del liberalismo en lengua castellana. Y lo digo con pleno conocimiento de causa. Además, es una persona muy joven que tiene todavía muchísimo recorrido por delante, con lo cual, afortunadamente, nos va a dar todavía muchísima producción científica y además con una voluntad docente y es muy accesible. Y la verdad, Diego, yo solo quería lo que a ti te parezca, pero tú y que conoces muy bien cuál es el problema del sistema, que como muy bien Lucía estaba diciendo antes, que el problema es la Constitución, como muy bien has apuntado tú en el liberalismo del siglo XXI, quería que ilustrara un poco, bueno, cuál es la posición y cuál es el diagnóstico de los males que nos asisten. Muchas gracias, Diego, sobre todo agradecerte como siempre tu disponibilidad. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Deben estar cada vez más cansados de sentir esta tonada dando vueltas por ahí, ¿no? Me imagino. Como se nota, no sé si hablo castellano, hablo muy, muy porteño de Buenos Aires. Por eso digo que deben estar muy cansados de escuchar esta tonada. Los estaba escuchando porque me apareció, estoy trabajando, acá son las 6:30 de la tarde pasadas, y yo tengo relación con Manuel, y debe ser que por él que me apareció el Space, y nada, de curioso, me lo puse a escuchar. Él me vio y muchas gracias por invitarme. Estaba escuchando lo que estaban hablando. Yo soy profesor universitario, estuve en Madrid en octubre, sí, en octubre estuve, porque me había invitado Jesús Huerta de Soto al Congreso de Economía Austríaca ahí en la Universidad Rey Juan Carlos, que expuse como único representante latinoamericano. Y yo siempre digo, ¿no? Cuando voy a España, los veo, los escucho discutir, ¿no? Argentina, para nuestra desgracia, ¿no? Venimos como del futuro. Todo el mundo, debido a la organización institucional y al sistema político que está organizado Occidente, camina hacia el socialismo. Y Argentina va muy rápido, va a un galope muy veloz. Entonces, y es un país que era muy rico se ha transformado en un país que realmente a las personas que lo han conocido en su pasado hace muchas décadas les da una pena terrible. Cuando estuve en España, paradójicamente, yo no lo podía creer, estuve en esa universidad que supuestamente está llena de gente muy liberal, que se autodefine como anarcocapitalista, y están muy entusiasmadas y hablan, y lo vi en la prensa también, ¿no? Hablan mucho, con mucho optimismo de Javier Milei como primer presidente anarcocapitalista. Lo he escuchado a Rayo, lo he escuchado a Jesús Huerta de Soto. Y la verdad que me llama mucho la atención, ¿no? Yo al margen fui socio de Javier Milei 15 años, ¿no? Yo no voto. El liberalismo radical, el liberalismo moderno, utilizando la praxeología, demuestra, primero, varias cosas, que el problema es el sistema, no un determinado status quo que no nos gusta, porque el status quo es resultado del sistema. Entonces, si vos querés cambiar lo que tenés, la foto que tenés delante tuya, que es el resultado del sistema, la única manera de cambiar la foto es cambiando el sistema, porque el sistema te va a llevar a una sucesión recursiva
de esa foto y cada vez más cruda. Punto número 1. Punto número 2. ¿Cuál es el problema del sistema? El sistema problemático es la unión de constitucionalismo más democracia representativa, que el problema está en la representación, no en la palabra democracia, más el voto secreto. ¿Por qué? ¿Por qué está en el constitucionalismo? Porque el constitucionalismo comete el grave error, con buenas intenciones al comienzo, justamente para limitar el poder político, pero es un error grosero intelectual, como demuestra el liberalismo del siglo XXI, le dio el monopolio de la ley, el monopolio de la seguridad, el monopolio de la administración de justicia, el monopolio del castigo al mismo ente, al Estado. Entonces, ¿qué sucede? Vos tenés el Estado que tiene el monopolio de decir qué está bien, qué está mal, qué tenés que obedecer y qué no tenés que obedecer. Tiene el monopolio de la fuerza, de irte a buscar de los pelos, del cabello, como dicen ustedes, cabello, como dicen ustedes, si desobedeciste. Después te sienta en el banquillo con sus propios jueces y te juzga él. Y después te impone el castigo y te lo hace ejecutar, el castigo. ¿Ok? Obviamente este monopolio es el monopolio más perfecto que hay. Es el monopolio que está condenado a crecer más rápido y más fuertemente a lo largo y a lo ancho de toda la humanidad. ¿Y cuál es el problema? Todo monopolio tiene una renta extraordinaria a perseguir. ¿Y esa renta extraordinaria cuál es? En este caso, es maximizar el poder político por un lado y el poder económico por el otro. Y ambos se maximizan avanzando sobre ¿qué? Sobre nuestras libertades y sobre nuestra propiedad privada. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos, por un lado, un avance de las libertades sobre las libertades que se hace con cada vez más derecho positivo, más normas que atraviesan, escritas por puño y letra por los burócratas, a lo largo y a lo ancho de toda nuestra sociedad, tratando de digitarnos la vida, qué se puede, qué no se puede, cada vez más. Avanza sobre nuestra libertad. Y esto le da la renta extraordinaria de cada vez más poder sobre nosotros. Y después está el poder económico, que acá entra la asociación inmoral en complicidad solidaria entre ¿qué? Entre el poder político y el poder económico prebendario concentrado. ¿Qué son esos? Esos son los que obtienen rentas extraordinarias a partir de una prebenda que le da el Estado. Por ejemplo, a la cabeza el sector bancario y el sector financiero, que tiene la prebenda de poder multiplicar el dinero igual que el Estado a través del encaje fraccionario y la creación de depósitos y créditos sin respaldo. ¿Ok? ¿Y eso qué financia? Más que nada, financia el crecimiento del gasto público y el crecimiento del déficit fiscal de los estados. ¿Y qué es el aumento del gasto público? El aumento del gasto público en la película en forma permanente es cada vez más extender más el mecanismo de hacer a la gente dependiente del gasto público de los políticos. ¿Ok? Que eso se financia con impuesto inflacionario, sí lo sabremos en Argentina, y con endeudamiento, que es deuda, que son más impuestos a futuro. En todo el mundo aumenta exponencialmente en términos del PBI todo esto, el gasto público, la presión tributaria, el impuesto inflacionario, la masa monetaria y el endeudamiento. Ahora,
¿Cuál es el problema de esto? Varios. El liberalismo comete otra mentira. Esto lo explica muy bien Lysander Spooner. Crea las Cortes Supremas de Justicia, que son supuestamente los tribunales que se encargan de velar de que el Estado no haga todo esto y no avance sobre la propiedad privada y nuestras libertades. El problema es, ¿quién forma parte? ¿Quién es la Corte Suprema de Justicia? El Estado. Entonces es el propio Estado que rompe el precepto básico legal, jurídico, que es vos no podés ser parte de lo que juzgás. Y encima el que juzga, ¿de qué vive? Vive del gasto público, vive de los impuestos, genera déficit fiscal, es parte del poder político. Con lo cual, ¿esto qué genera? Que nunca nada que avance de a poquito sobre nuestras libertades y sobre nuestra propiedad privada, jamás, nunca es declarado inconstitucional, sino que la Corte Suprema ignora estas cosas y deja que el Leviatán avance en forma despaciosa y sostenida sobre nuestras libertades y nuestra propiedad privada. Entonces, te hacen creer que gobiernan por y para nosotros, cuando en realidad es una gran mentira eso. Y esto es clave entender, porque decir que gobiernan por y para nosotros es romper el concepto de casta. Y esto es trascendental, porque al romper el concepto de casta, cosa que existía hace varios siglos atrás, por ejemplo, cuando vos te dicen armate un partido político, como estaba escuchando acá que sugerían, presentate elecciones y ganalas, que es lo que hizo Javier Milei, te están diciendo vení, entrá al sistema, hacete parte del sistema, que el sistema te va a devorar. Porque todo sistema tiene una arquitectura institucional que está hecha, primero, para proteger al propio sistema de los embates que algún loco quiera provocar desde adentro, para cambiarlo desde adentro. Y después pone todo un sistema institucional en funcionamiento para que las políticas emergentes de ese sistema solamente vayan en un solo sentido: potenciar, agrandar y fortalecer el propio sistema. Acá en América, que no tenemos monarquía, yo siempre digo, ¿ustedes vieron algún rey absolutista que por un edicto real haya decretado, bueno, a partir del año que viene el cargo de rey va a ser rotativo, nadie va a poder ser rey más de 2 veces y va a ser elegido entre todos? No, nunca, jamás. Entonces, ¿y cuál es el punto? Para tratar de romper, si no se puede romper un sistema desde adentro, el sistema no se rompe ni de adentro ni de arriba. Siempre a lo largo de toda la historia se rompe entonces desde abajo y desde afuera el sistema. Y esa invitación que te hacen para votar es también una pieza fundamental en la gran mentira. ¿Por qué? Porque no son nuestros representantes, los diputados, los senadores, los gobernadores, los presidentes que son votados, no son representantes de nadie. ¿Por qué no son representantes de nadie? Porque no hay contrato. Esto explica muy bien Lysander Spooner. ¿Y por qué no hay contrato? Porque un contrato tiene que tener firma, tiene que tener nombre y apellido. Porque la existencia de las dos firmas, del representado y el representante, es lo que hace que emerjan y existan derechos y obligaciones. Sin firma, el voto es secreto a propósito, no hay derechos y obligaciones. Y al no haber derechos y obligaciones, la relación entre el votante y el votado termina cuando cierra, acá en Argentina se vota los domingos en colegios hasta las 18 horas, la relación entre el votado y el votante termina ese domingo a las 18 horas.
el votado, cuando asuma, puede hacer todo lo contrario a lo que prometió y por lo cual fue votado. Y el votante no tiene ningún mecanismo para impedirlo, no tiene ningún mecanismo para hacerlo echar atrás dentro de las estructuras institucionales formales. No hay escapatoria de esto. Entonces, cuando uno va a votar, en realidad está entrando en un juego que es a sus expensas y a partir de una gran mentira. Ahora, entonces alguien me puede decir, ¿y esto cómo se cambia? Siempre se cambia desde abajo y desde adentro. Esto está, podemos ir, por ejemplo, a Thoreau, desobediencia civil, podemos ir a Gene Sharp, que tiene muy bien explicado un libro que llevó 20 años de escribir, 180 formas diferentes de desobediencia civil. Tenemos el agorismo, la contraeconomía de Samuel Conkin, 3, que es o sea, desobedeciendo, evadiendo, entre otras cosas, es la manera de tratar que no tiene una certeza de éxito, tiene una probabilidad más grande que por dentro, porque la probabilidad de cambiar un sistema desde adentro es 0. Entonces cualquier cosa que tenga un pequeño porcentaje tiende a ser infinitamente superior. Cualquier cosa dividido 0 da infinito. Ahora, obviamente esto implica tomar riesgos. Y está muy bien, porque la esencia de la vida del ser humano es tomar riesgos, es la incertidumbre. Si el ser humano no tomara, si la esencia del ser humano no fuera tomar riesgos y asumir incertidumbres, hubiera desaparecido. Cada vez que tenía que salir de la cueva para cazar y comer, arriesgaba su vida, tomaba riesgos y enfrentaba una gran incertidumbre. No sabía si iba a conseguir la comida y no sabía si no lo iban a matar. Entonces, obviamente, ¿cuál es el problema? Hay un gran andamiaje institucional que está creado desde la educación pública, donde nos adoctrinan, como yo digo, en la religión del Estado, en los mandamientos de las políticas públicas y en los pastores o profetas de las políticas públicas, que son los políticos institucionales, que nos meten en la cabeza que ellos son el cambio, que a partir de desde algún día para adelante el Estado va a funcionar bien, va a ser más eficiente, cosas que son helado caliente, ¿no? Se derrite como un helado en una playa de España, de Cádiz, en julio, agosto. No dura nada esa mentira. Entonces, Cádiz no tiene playa, perdón. ¿No? Me equivoqué. Un poquito más al sur hay que llegar. Pero, nada, esto quería decirles y después otra cosa que con esto de Javier, y yo lo veo con Vox, no hay que confundir liberalismo con conservadurismo de derecha, porque el conservadurismo de derecha es el primo hermano del conservadurismo de izquierda. Los dos quieren hacer lo mismo, utilizar las instituciones del Estado para imponerles a sus semejantes, los que ellos piensan que está bien. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con la cosmovisión del ser humano, que es el liberalismo, ¿no? Y además, generalmente lo que sucede, que y acá te cierro y no los aburro más, este conservadurismo de derecha le entrega la victoria en bandeja de plata al conservadurismo de izquierda. Si lo queremos poner en términos metafóricos
cuánticos, o sea, de cantidad, es un gobierno conservador de derecha, podríamos decir metafóricamente, que te asegura que lo vaya a suceder 2 o 3 gobiernos conservadores de izquierda. ¿Por qué? Es muy simple, y acá sí cierro. La izquierda te promete un paso hacia adelante. ¿Qué quiere decir? Te promete, vamos a un mundo mejor, un mundo al cual todavía no llegamos, que es inalcanzable porque tiene todos sus cimientos intelectualmente erróneos. No entienden qué es la propiedad privada, creen que es una construcción social, no entienden qué es el mercado. Los pilares del marxismo económicamente están todos errados. Sobre todo la teoría de la plusvalía es una aberración intelectual, está mal, los cimientos están mal, es una gran mentira. Ahora, el conservadurismo de derecha te promete volver hacia un pasado mejor. Por ejemplo, acá Javier Milei te promete volver a la Argentina potencia que recibía millones de españoles y millones de italianos, que era el país que le iba a pelear palmo a palmo a Estados Unidos el liderazgo mundial. Principio del siglo XX, final del siglo XIX. ¿Cuál es el problema? Los sistemas políticos institucionales que dan lugar a sistemas económicos y sociales, dentro y debajo del marco de la acción humana, tienen un aprendizaje para bien, un aprendizaje para mal. ¿Y cuál es el punto del aprendizaje? El aprendizaje el ser humano no lo puede desaprender, ya sea lo que aprendió para bien o lo que aprendió para mal. Entonces, no se puede volver para atrás. Esa promesa de el conservadurismo de derecha, de volvamos para atrás a algo mejor, que no sé qué prometerá Vox, pero estoy seguro que promete algo. No, les cuento qué promete acá Javier Milei. Es un error intelectual que va contra la esencia de la acción humana. Porque la acción humana es un proceso evolutivo donde el ser humano y millones de seres humanos acumulan capas y capas y capas de información que produce un cambio del ser humano, que es un cambio que siempre va para adelante. Entonces es antinatural volver a un punto atrás mejor. Se va a un punto mejor hacia adelante. Y todo sistema tiene un ciclo de vida. Nace, prospera, le da soluciones a la gente que vive debajo de él, se estanca y después empieza a putrefaccionar, a pudrirse y empieza a ponerle palos a la rueda al crecimiento, palos a la rueda a las soluciones que los seres humanos que viven debajo de él tienen que ir alcanzando día a día, en el plano material y en el plano espiritual. Entonces, este sistema tiene que ser cambiado y por lo que expliqué no puede ser cambiado nunca para ir para atrás. Entonces se tiene que cambiar para ir hacia un nuevo sistema, algo diferente que también será construido entre todos, pero para adelante, a partir de algunos lineamientos que den los intelectuales que van a ir comunicando las ideas, etc. Y este es el punto, que la casta política siempre está interesada que el sistema actual perdure eternamente. Por eso siempre vende que el sistema en el cual vivimos, más allá de todas sus imperfecciones, es el mejor que ha desarrollado el ser humano hasta ahora. ¿Para qué? Para que a ninguno, a nadie, a ningún loco se le ocurra proponer intelectualmente y juntarse con otros para intentar cambiarlo desde abajo y desde afuera, rompiendo sus reglas y desobedeciendo, haciendo economía, contraeconomía, agorismo, resistencia pacífica, que es la de Gene Sharp, etc. Bueno, espero no haberlos aburrido. He terminado. Buenas noches, Jorgito. Muchas gracias, Diego. Diego, magistral como siempre, haciendo pedagogía. Te agradecemos muchísimo tu intervención.
Yo quería hacerte una pregunta, porque me han trasladado esa inquietud, yo sé la respuesta porque nos hemos escuchado muchas veces. ¿Cuál es la solución? ¿Qué sistema podemos proponer a futuro? No te digo que ocurra, obviamente, dentro de un mes, ni de un año, ni de una década. Adelante. Yo la conozco porque te conozco a ti y bueno, y el liberalismo del siglo XXI. Bueno, Bueno, chicos, un segundo, perdona, Diego, nada, quería saludar a todos y ahora, Diego, luego te contesto, tú acaba porque te voy a destripar entero. sí, escucho. Por Dios, qué agresividad. No, Jorge, no entendí, no entendí es qué me que, dijo. No entendí Qué qué me dijo. violencia. espera, que estoy en la bicicleta, voy a parar. Mira, eso del Estado, o sea, cuando no había Estado era cuando gobernaban las hordas paleolíticas, ¿vale? Yo no sé si quieres volver a las hordas paleolíticas donde la gente practicaba el canibalismo y cada uno tomaba el poder, o sea, la justicia por su mano, ¿no? Porque también has criticado la justicia. Entonces, esto no tiene ningún sentido, ¿no? Luego, que el Estado se utilice para mal, obviamente es que tus ideas son ilustradas, igual que la de los liberales y de los socialistas, que es buscar la libertad, la felicidad de todas estas tonterías. Lo que pasa es que cada uno lo aplica de una manera, ¿no? Entonces, y luego finalmente, es que lo estoy resumiendo mucho porque yo mucho tiempo escuchándote. Buah, perdona, que me hago. Bueno, en que las élites financieras que tú bueno, dices que criticas, están utilizando a los liberales y a los libertarios para recortar todas las contenciones que tengan a sus desvaríos, para seguir haciendo lo que les dé la gana y os utilizan como pseudo revolucionarios cuando lo que quieren mantener es una población anárquica, desregulada moralmente, sin patria, sin valores, sin familia y sin nada. Mientras te digo, ellos hacen lo que les da la gana y van a estar revolucionarios. Entonces, esta es la base muy básica, pero me podría extender más, ¿no? Y bueno, o sea, el ejemplo del Estado romano no tiene nada que ver con el Estado moderno y funcionaba, ¿no? Y los templarios hacían, digamos, provecho de las instituciones que habían, tanto religiosas como monárquicas, y donde ellos estaban sobraba el dinero, sobraba la riqueza, no había pobreza, no había delincuencia. Entonces se puede hacer y de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, y lo de darle el poder al pueblo, para mí es lo último que se debe hacer en esta vida, ¿no? Básicamente, yo no sé qué grado de religiosidad tendrás, pero si los Soy profetas ateo. vale, pues si los profetas y Jesús que dicen que es Dios y algunos se lo creen y otros no, hablaba con metáforas y parábolas, precisamente es porque el ser humano no está preparado ni para la libertad que tú dices, ni para la verdad, ni para nada. Entonces, eso de darle la libertad al pueblo y el poder al pueblo, creo que es la catástrofe peor que nos puede pasar. Bueno, sí, está bien, vos sos conservador de derecha, me parece, si no juzgo mal, a partir No, de no, todo lo que decís. no soy conservador, soy tradicionalista. Bueno. ¿No querés que las ciertas tradiciones cambien? No, porque si una cosa es tradicional es porque es perenne, y si es perenne nunca cambia. Y te puedo dar muchos ejemplos de cosas perennes, como que el sol sale, que vamos a comer, que algún día moriremos, que vamos a formar una familia, que tendremos Pero eso no amigos, que el comunidad, sol siempre familia, salga no es trabajo. una costumbre. ¿No es una costumbre social? No, eso es Igualmente, perenne. perdón, igualmente yo soy muy respetuoso. Yo lo que noto es que vos no sabés qué es el Estado, no sabés cuál es el origen del Estado. El Estado nace con conquista, primero, es un pueblo nómade que conquista a los que habían descubierto la agricultura porque habían acumulado la primera riqueza, que era el stock, la bolsa de granos. Para que haya Estado, tiene que haber algo previamente para qué robar. ¿Ok? Punto número uno. Entonces, el Estado nace cuando los primeros nómades entran, invaden, conquistan, esclavizan al conquistado. ¿Para qué? Para hacerse del stock y además del flujo de riqueza que generan a sus expensas. Así nace en el Estado. Eso por un lado, que me parece que no sabés. O sea, el Estado es amo y siervo, explotación y servidumbre, siempre. Y eso es la antítesis de la esencia del ser humano. Punto número uno. Punto número dos. Noto que tampoco conoces acabadamente qué es la anarquía. La anarquía es el método de organización social más extendido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Primero, el Estado
existió solamente el 5% de la existencia del ser humano. El ser humano tiene 200.000 años, el Estado tiene 10.000. Punto número 1. O sea, vivió mucho tiempo sin Estado el ser humano. Punto número 2. Toda empresa es una organización anárquica. Todo club es una organización anárquica. Toda congregación religiosa es una organización anárquica. Toda familia, todo grupo de amigos es una organización anárquica. ¿Qué quiere decir organización anárquica? Básicamente quiere decir que no hay un poder que te obliga a quedarte por la fuerza y hacer lo que no querés hacer, mientras que no agredís ni la propiedad privada ni la libertad del otro individuo, haciéndote cargo de los costos que trae aparejado tu decisión de lo que hagas e internalizando también los beneficios. Cuando te equivocarás, los costos superarán a los beneficios y cuando acertás, exactamente al revés. Entonces, ¿qué sucede? Que la anarquía la tenemos adelante de todos nosotros todos los días. Lo que pasa es que el poder político, llámese presidente, llámese rey, llámese emperador o llámese como quieras, con congreso, sin congreso, estos son matices de diferentes intensidades de grises, está muy preocupado en enseñarte que la anarquía, y te miente, que es caos, que es desorden, que es nos comemos unos a otros. ¿Sabés por qué? ¿Cuál es el problema? Que no es así. Porque si vos te crees eso, si pasa todo eso y eso es verdad, claro, tiene que existir alguien para poner orden con el garrote, para que no nos comamos, para que no nos matemos entre todos. Y claro, ¿y acá qué emerge? Claro, somos todos malos, el hombre es malo en esencia, con lo cual el hombre es malo en esencia. Necesitas a Hobbes, y necesitas el Estado que venga a poner orden. Y cuando venga ese Estado a poner orden, ¿qué va a hacer el Estado? Va a aumentar el poder político sobre vos y tu libertad, y el poder económico sobre vos y tu propiedad privada. Por eso te tiene que mentir y engañar de lo que es la anarquía. Ahora bien, el ser humano es en esencia bueno. Es en esencia bueno. Nadie de los que estamos en creo, que estamos en este space, no es que no le robamos la cartera a la mujer en la esquina o al hombre en el bolso porque le tenemos miedo a la policía. Y si tenemos noción y seguridad que la policía nunca nos va a agarrar, se la robamos entonces, porque eso es lo que te venden de anarquía en el colegio o en la escuela. No, no lo hacemos porque a la mayoría nos parece que no está bien y no nos nace hacerlo. Obviamente hay una minoría que lo hace, que siempre va a existir. Ahora, para tratar de que esa minoría siga siendo minoría, vos no tenés que sojuzgar con el poder político a todos los otros, infligiendo después una cantidad de costos a toda la sociedad muy superior a la existencia de una organización anárquica que también tiene costo. Pero a ver, en el pasado, yo siempre digo, la policía de Londres, estatal, existía, se fundó en 1833. Robert Peel la puso. ¿Qué? ¿Se mataban antes de 1838 todos los ingleses? No, la justicia fue privada un montón de siglos. ¿Era un mar de injusticia? No, tampoco. Ahora, ¿qué sucede? Es verdad que una organización anárquica en un país grande no puede funcionar como Argentina, como Brasil, como países como los europeos tampoco. Hay que ir a una secesión, a una descentralización y en administraciones pequeñas. ¿Qué sucede? Yo lo veo desde afuera. Justamente la Unión Europea es un paso gigantesco en el sentido opuesto. El peor de todos. Tienen un cuarto orden de Estado. Tienen
los nombres cambian de orilla a orilla del Atlántico, pero tienen el municipio, la provincia, el Estado-Nación y ahora unos parásitos fabulosos en Bruselas, que dilapidan recursos. A mí me mandan las cosas para votar en Italia, para votar en Bruselas. No voto acá, voy a votar en Italia, voy a votar en Bruselas. No, ni loco, ¿no? Es una cosa que, claro, el mundo va hacia un lado porque está el sistema de gobierno, te lleva, te conduce en un sentido y hacia un lugar. Y nos adoctrinan para que pensemos que ese lugar y ese sentido está bien, pero va contra la esencia del ser humano. Nada. Esto no quiere decir que sea siempre así. Yo siempre lo digo, y esto no quiero meterme en algo que no me inmiscuye, que me río porque hay muchos españoles que se meten, que discuten conmigo. Estoy hablando de Jesús Huerta de Soto, Rayo, que están fascinados, son anarquistas, pero están fascinados con el poder político de Javier Milei, ¿no? Y yo digo, he estado en España muchas veces, la última en octubre. Fui a Madrid y después fui a San Sebastián 3 días a pasear. Esta vez fui solamente ahí, ¿no? Y digo, España, perdónenme, ¿no? Digo, España es una construcción política, no existe España ontológicamente. O sea, son catalanes, son vascos, son valencianos, no sé. No, hay muchos idiomas. Lo otro es una construcción política. Y ahora hay una construcción política más grande que es Europa, que te la justifican, no, obvio, porque económicamente, desde un punto de vista utilitario, yo entiendo, como dice Jesús Huerta de Soto, no, ahora con el euro tenemos menos inflación que cuando estaban las pesetas, que la primera vez que fui a España había pesetas, hace mucho, mucho. ¿No? Digo, pero éticamente es una barbaridad, es una concentración del poder político terrible. Bueno, ojo, no sé, es mi visión desde acá. Y no quiero seguir porque no me quiero meter en lo que no me compete. Y les pido disculpas si a alguien le molestó. Sí, Dani, un segundo, por apelaciones. O sea, es que para mí todo lo que dices son falacias, ¿no? O sea, a mí nadie me ha demostrado que la propiedad privada dé más libertad ni más felicidad. Eso para empezar, ¿no? Y luego, que la anarquía es natural. O sea, la iglesia tiene curia y tiene dogmas. Una empresa tiene ejecutivos y tiene CEOs. La familia, los padres están por encima. Escúchame, los padres están por encima. Tiene estructura de ordenamiento una anarquía. Tiene cargos de mayor y menor reputación. Tiene orden. Justamente por eso es orden y por eso no es caos. ¿Me entendés? Pero vos te podés ir de la curia. Un día dijiste, ¿sabés qué? Me di cuenta que, hipotetizo, un cardenal dijo, me di cuenta que estuve confundido 30 años, me vuelvo ateo. Y se va de la iglesia. Y nadie le puede dar un palazo en la cabeza. Pero vos no podés ir de España y no pagar impuestos. Diego, creo que estás confundiendo la libertad inherente al ser humano, que por cierto nos la ha dado Dios, con simplemente una estructura política que tú dices que es caótica o anárquica o lo que quieras, pero que también es política. De hecho, tú aquí, soltando tu discurso, intentas tener una autoridad basada en el conocimiento. No, o sea, es que todo lo que dices son falacias. Bueno, está bien. Me gustaría, Jorge, que no pusieras en esta tesitura a ninguno de los que hablan, porque a ti no te están diciendo exactamente lo mismo. Nadie te ha dicho que lo que tú dices es una falacia. No, pero es que falacia... Jorge, escúchame. Son 2 puntos de vista que no tienen por qué ser juzgados de esa manera. Entonces, yo le agradezco enormemente a Diego que siga respondiéndote. Tenemos manos hacia arriba y si tienes luego algo más que decir, pues lo miraremos después. Pero voy a pasarle el turno a Dani, que lleva esperando un momento. Se lo agradezco a Diego que siga respondiendo. Muchas gracias, sí. Profesor, gracias. Dani, adelante. Hola, llegando de Santiago de Concepción, me agrada escuchar, voy a decirlo una vez nomás, al más grande economista que conozco. Habrá muchos grandes, pero que conozco personalmente y amigo mío,
el más grande. Me sorprende gratamente haber conocido a un economista y ver cómo se ha mutado un filósofo. Lo que a veces no entendemos con las palabras de Diego es porque la misión de Diego es generar disonancia cognitiva y tratar de hacernos pensar. Muchas veces no se puede a la velocidad que él va, pero cuando él dice, te saludo Diego y saludo a todos, cuando él dice anarquía se refiere a negentropía. Y tiene que ver con eso. Está implícito en todo orden de cosas y está en todos los sistemas. Lo que pasa es que a lo mejor nadie se detiene a evaluarlo, pero está en lo correcto. Y, y nada, cuando no contaste por qué fuiste a España, ¿por qué no contaste a qué fuiste a octubre? Al principio ¿Te conté invitó? que me invitó Jesús Huerta de Soto a inaugurar el Congreso de Economía Austríaca y era el único representante de Latinoamérica. Sí. Y para mí fue un placer. Me sorprendió mucho la fascinación que tenían con el poder político de Milei, autollamándose o declarándose anarcocapitalistas. A mí no me gusta la palabra anarcocapitalista porque yo creo que el capitalismo, yo no lo defiendo mucho. Yo soy capitalista, pero un capitalismo de libre mercado. Hoy en día tenés un capitalismo De libre mercado, correcto. libre Libre mercado. mercado, pequeñas empresas atomizadas. Hoy en día vos tenés que las más grandes fortunas de la humanidad y las más grandes fortunas de cada uno de los países están amasadas por empresarios que las hacen esa fortuna de la mano del Estado, de la concesión de monopolios, de celebrar contratos con el Estado, etcétera, etcétera. Bueno, eso es la anti-anarquía, pues, ahí Exacto. lo desarrolla perfecto. ¿Por qué? Porque en el fondo, en lo que tú estás relatando de los empresarios, estos que tienen los prebendarios, en el fondo son la entropía en toda su expresión. Y no nos damos cuenta porque obviamente entendemos como es costumbre, está bien, y no es así. Exacto. Pero bueno, para mí es un placer estar conversando con ustedes, que me escuchen hablar un poco de vos y con el yo, ¿no? Y la calle. Me río de mi propio, me río del pollo, me río de mi propio acento. Que Oye, pero pobre, para que entiendo que deben estar cada vez más, escuchándolo cada vez más ese acento, ¿no? te estuvimos descuerando el otro día con un amigo en común y hablamos justamente algo parecido a lo que estamos hablando ahora y yo le dije, pero no le digamos a Diego porque si no va a estar de 2 metros después, no se va a volver gigante. ¿Te contó, no? No. No, Iván. Diego, fui yo. No te lo conté. Ah, No, sí, no, no. fuiste vos. Fui yo. No, coincidente, no. Hablé con Iván. Con Iván, tú Sherman. sabes quién es. Sí. Sí. De hecho fue ayer. Anda Mira. en España, de hecho, está en España. No sabía que estaba en España, mira. Sí, está en España. Y estábamos hablando y definitivamente coincidimos que el mejor macroeconomista por lejos eres tú. Pero no te lo voy a volver a decir, Diego, porque si no, pues voy a tener 3 metros y no se va a poder. Así que no, pero te felicito. Te felicito y tú sabes que cuando un parte, no me quiere considerar par tuyo, pero cuando un semejante reconoce en otro un desarrollo, es por algo. Así que Muchas gracias. muy bien. Supuestamente mi último libro se vende en España, Liberalismo siglo XXI. Tiene ese sistema que van a las librerías y hay que encargarlo y te lo dan impreso al día siguiente. O sea, se debe pagar por la web y lo vas a buscar al día siguiente. Se llama pay-per-view. Pay-per-view no es la televisión. No sé. Debería ser pagar por leer, ¿no? En este caso. Dani, Pero a bueno. mí me dijiste lo mismo cuando te dije que Diego era el más grande y que tenía una progresión total, ¿eh? Manuel, ¿Recordás? es decir, tú. Sí, ¿qué te dije? Responde lo que te dije delante, Diego. No, me dijiste, no le diga que sea grande, que va a medir 2 metros. No hay nada.
Y dije, no, No, Diego es un no hay tipo nada peor que decir tranquilo. esas cosas a un argentino. No, que va, Diego, tú eres un tipo tranquilo y eres un tipo, bueno, muy accesible como estás demostrando, como siempre. Y lo No, cual te agradecemos, ¿eh? y ojo que yo quiero declarar algo. En el fondo, lo que está haciendo Diego lo está haciendo voluntariamente y generosamente, porque ante una posición diferente, él no tolera a alguien que piense distinto, lo respeta. Mira lo que estoy diciendo. Y al final del día hay una frase que debiese representarnos que es ubi dubin ibi libertas. Donde hay duda, hay libertad. Entonces, eso de visión totalitaria muchas veces nos confunde y nos amarra a algo que no permite ver la corroboración de certezas para encontrar nuevas verdades. Así que lo quería dejar ahí para que lo desarrollen. Un abrazo grande a todos y los escucho. Muchas gracias, Daniel. Tenemos unas preguntas que Virginia, nuestra anfitriona, ha colocado ahí arriba. ¿Quieres exponérselas a Diego? Con gusto. ¿Quieres A exponerlas? ver, Hola. os la había dejado por ahí porque las que he ido viendo Ujú. las he ido subiendo. Tenemos a Liberio que ha hecho una pregunta que quizás que pueda contestar Diego. ¿Qué le parece el sistema de diputado uninominal que propone Milei? Lo digo porque ese sistema sí permitiría cierto control popular. Primero, acá tenemos lo que los economistas llaman asymmetric information, asimetría de información, porque acá en la prensa nunca se publicó que propone eso de verdad, no es una propuesta extendida, más allá de que imaginemos que fuera una propuesta, eso necesita una reforma constitucional y yo creo que la política argentina, como bien explico, los sistemas no se cambian desde adentro, no se la va a dar. Ahora el problema más importante sigue presente, porque por más que vos te lleves a todos, el que ganó se lleve a todos, sigue siendo secreto el voto. Y entonces no hay derechos y obligaciones. El que ganó y se lleva todos los escaños o todos los asientos, puede seguir haciendo lo que quiera o no lo que quiera, algo diferente o contrario a lo que prometió y para lo cual fue votado. Y no hay mecanismos de auditoría, no hay mecanismo de hacer gatillar rápidamente ok, ¿estás haciendo otra cosa diferente? Esto no lo puedes hacer, te tenés que ir. Por ejemplo, Javier Milei sube impuestos. Un ejemplo chiquito. Y prometió cortarse un brazo antes de subir impuestos. ¿Alguien de los que votaron a Javier Milei puede hacer algo para impedirlo? No. Si Javier Milei hubiese tenido el sistema que decís o dices, sé conjugar en castellano, que propone, ¿cambiaría la cuestión? No, tampoco cambiaría, porque en eso si todos los diputados de él votan subir impuestos habiendo prometido cortarse un brazo antes de subirlos, tampoco pueden hacer nada. O sea, lo del fondo no cambia. Siguen siendo esos maquillajes, esta es mi visión al menos, esos maquillajes que suelen proponer los políticos cuando ven que la estantería, los estantes de sus instituciones tambalean porque la gente los empieza a patear de abajo por el descontento, que en Argentina es muy grande. No sé si he contestado. La otra pregunta que tenía es de Ruth Esther, pero no sé si te la llegó a hacer Manuel,
¿Qué modelo propones? Bueno, primero, punto número uno. Uno intelectualmente puede promover o proponer caminos de acción, pero los sistemas son acción humana y los construimos entre todos a partir de determinadas propuestas de acción, ¿no? Entonces, yo propongo caminos de acción que, si ustedes me piden, un ordenamiento sería, por ejemplo, primero, deslegitimar el sistema actual, que es lo que hago intelectualmente, y que la gente, si quiere, lo toma, no lo toma, haga lo que quiera. Obviamente, si la gente lo toma, va ganando volumen, esa deslegitimación pasa al campo de la acción. ¿Cuál sería el campo de la acción? El campo de la acción sería de evadir, contraeconomía, agorismo, desobediencia civil, siempre pacífica. ¿Por qué? Porque es mucho más probable que tenga éxito. Porque cuando vos te vengan a reprimir por la fuerza, si vos reprimís a un pacífico, la fuerza de represión probablemente en el mediano y largo plazo termine perdiendo. En cambio, si vos haces una acción violenta y te vienen a reprimir, estás justificando y dándole de comer al represor. Una vez hecho esto, que dura mucho tiempo, porque no es una cuestión de 5 años ni 10, hay que pasar al terreno de qué. Eso va a llevar a, hay que ir a lo que se llama secesión. Desarmar los grandes estados nacionales, porque el que toma decisiones, y en América es peor, imagínense que Milei toma decisiones para gente que vive a 6.000 kilómetros, a 5.000 kilómetros, con lo cual jamás le va a ir a protestar, jamás le va a poder mostrar el descontento físico, tangible, material. Entonces, hay que ir a un proceso de secesión, separarse, sí. Que Argentina no tenga más 24, que no exista más Argentina. Que no haya más 24 provincias de Argentina. Y tampoco tenés que separarte por unidad que hoy en día se conoce como provincia. Una zona se puede separar, declarar su independencia. Ustedes me preguntan, hay países que tienen mucho más de eso, naturalmente, porque tienen muchas diferencias culturales. En América, por la distancia, ayuda mucho eso. Hay otros países que culturalmente, como España, tiene mucho también para facilitar eso. Entonces, secesión, pequeñas unidades administrativas. Si ustedes me ponen un ejemplo alegórico, bueno, las ciudades italianas, por ejemplo, del pasado, ¿no? Tenía Génova, Venecia, etc., ¿no? Y en esas unidades pequeñas se puede hacer, el ser humano se puede organizar en anarquía de propiedad privada y libre mercado, ¿no? Esto es el desarrollo intelectual, para decirlo muy resumidamente como me preguntaron. Después hay que ejecutarlo. Y en esa ejecución tendrá muy probablemente cambios, y vaya a saber, ¿no? Pero justamente, si hay algo que no pretendo ser, es un ingeniero social. No tengo por qué decir cómo tienen que ser indefectiblemente las cosas. Pero será como la democracia representativa, Diego, que ya está saliendo el modelo y lo más cercano sería una democracia directa a lo Obvio, suizo. las pequeñas unidades administrativas emergentes después de la secesión tienen que tener democracia directa. Voy a poner un ejemplo para que se entienda muy sencillo. ¿Qué es una democracia directa? Democracia directa nominada. ¿Qué está la palabra clave? ¿Qué quiere decir? Yo voto con nombre y apellido. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a un ejemplo. La comuna donde se vive, pequeña, tiene un ejemplo intelectual para que se entienda el concepto. Esto es anarquía.
tiene que, dice, construimos un hospital. Bueno, se debate, algunos pondrán los pros, otros los contras, listo. Se llama elecciones, construimos o no, se presenta cuánto va a salir, cuánto va a costar, etcétera, etcétera. Bueno, entonces elecciones, vota por sí o por no, ¿quiere el hospital o no quiere el hospital? Si quiere el hospital, va a tener que pagar, invento, 100 euros por mes durante 2 años, y si no lo quiere, no paga nada. Ahora bien, entonces yo voto con nombre y apellido. Y yo digo, no, yo no quiero pagar 100 euros por mes. No quiero el hospital. Entonces, ¿qué sucede? Yo voté con nombre y apellido. Yo internalizo el beneficio de ahorrarme 2.400 euros, en el ejemplo, 100 euros por 2 años, y ahora tengo que asumir los costos de mi decisión. ¿Cuáles son los costos de mi decisión? Los costos de mi decisión son que cuando el hospital esté hecho, probablemente, al que votó por sí, pagó, que no son impuestos porque votó por sí, entonces quiso, no se lo impusieron, contribuye, ahí es un contribuyente en serio. Con los impuestos no hay contribuyentes, porque bien, contribuyente viene de contribución y no es obligatoria, sino espontánea. Contribuyó 2 años con el financiamiento del hospital. A ese señor le cobrarán, invento, cada cosa, alguna cosa 5, otra cosa 8, otra cosa 10 euros. ¿Ok? Y será miembro y pagará una cuota determinada o no, hay que ver cómo se organiza en el hospital. Yo que no, a mí se me van a cobrar, no sé. ¿Querés atenderte? No te vamos a dejar morir. Pero vos votaste en contra, no pusiste un peso acá. Vos vas a pagar, invento, 20 veces más. Estoy internalizando el costo de mi decisión. El Ahora, freerider, ¿ah? seguramente el libre mercado, ¿qué va a desarrollar? Cuando vea que no estoy solo, que hay varios de esos, emerge el mercado de lo que votaron que no. ¿Y qué sucederá ahí? Van a surgir empresarios que te van a decir, probablemente, y van a desarrollar instituciones, cobertura de seguro, ¿verdad?, para los que votaron por no. Y desarrollarán todos esos servicios para que, para tratar de mitigar los costos de alguna manera que ya será creada. Y así funcionó el ser humano siempre. No sabemos qué se va a crear más adelante para mitigar el costo de esos que votaron que no. ¿Por qué? Porque va a haber un empresario que se va a dar cuenta que puede coordinar descoordinaciones que existen en esa situación inicial. ¿Cuál es la descoordinación? Sale un montón a atenderse, porque votaste que no. Entonces, listo, ofrezco un servicio, un producto para mitigar esa descoordinación y para bajarte el nivel de descoordinación. Aparecerán seguros, etcétera, etcétera, lo que sea. Nada, es la historia en sí del ser humano inventando, produciendo bienes y servicios. Creo que contesté. Muchas gracias. Miguel, tienes la voz. Hola Isabela, buenas tardes, amable auditorio. Pues, Hola. bueno, mi posición, sinceramente, a ver, me parece sinceramente increíble lo que estoy escuchando. Estoy escuchando el dios del mercado. O sea, imagínense, todo el Yo soy problema ateo, que... Sí, no, le digo, el dios, no, por favor, a ver, yo estoy hablando, por favor, usted creo que ha hablado bastante. Entonces, estoy hablando como que ahorita vamos a poner al dios del mercado. O sea, imagínense, todos los problemas que nos estamos quejando son simplemente productos de un liberalismo extremo, que le hemos otorgado tanto poder a las plutocracias, que son las que ahora manejan todo. Es que hay hombres que tienen más dinero que el PBI de un país. O sea, no sé si a ustedes les parece normal eso. O sea, las plutocracias son las que efectivamente están destruyendo el concepto de Estado-nación. ¿Para qué? Para poderlos así manejar. Pues es que no,
es que no tiene, el bolsillo no tiene fondo, parece su bolsillo. O sea, no se conforman con todo lo que tienen, ¿sí? Y ahora lo que intentan es simplemente destruir el Estado-Nación. ¿Para qué? Bueno, pues es que sinceramente es increíble. Hay un poder constitucionario, ¿sí? Dentro de todas las formas de poder hay un poder que se llama el poder constitucionario y es el más importante, porque es aquel poder que no podemos discutir, que todos aceptamos, ¿sí? Entonces, imagínense si ponemos como poder constitucionario al mercado, ¿no? El mercado lo arregla todo. Esa es la gran mentira. El gran problema es la falta de valores cristianos, y lo digo, valores cristianos, valores católicos. Sí, el mundo está en decadencia simple y llanamente desde que Occidente le ha dado la espalda a los valores, a la institución que lo formó, que formó sus valores, que fue exactamente la Iglesia Católica. No, o sea, yo escucho hablar el término conservadores. Oye, usted es un conservador, así como casi despectivamente. Por si acaso, yo soy un cristiano conservador, católico, a mucha honra. ¿Por qué? Porque la Iglesia, por ejemplo, gracias a la Iglesia, se acabó con el esclavismo. O sea, es que parece que estamos obviando, borrando toda la historia. ¿Quién acabó con el esclavismo? La Iglesia, por si acaso. Por si acaso, en Grecia, la gente mucho apela, dicen que la libertad se inventó en Grecia, ¿no? Por si acaso, en Grecia, por cada ciudadano libre habían 3 esclavos. Sí, Roma también, el esclavismo era normal. ¿Cuándo se acabó todo eso? Cuando vinieron una institución, cuando vinieron los misioneros y dijo, todos los hombres son hechos a imagen y semejanza de Dios. Cuando dijo eso y internalizó eso, bueno, se acabó con el esclavismo, por si acaso. ¿Sí? La vida antes de que se institucionalizara la Iglesia, como el poder constitucional existente, la vida no valía nada, discúlpenme. O sea, pues, ¿desde cuánto realmente vale la vida? Desde que la Iglesia realmente internalizó en todo Occidente esa idea de que la vida es sagrada, ¿no? Que la vida viene de Dios y solamente Dios puede quitarnos la vida, ¿sí? Entonces, imagínense si le entramos al mercado, pues, o sea, es increíble. O sea, por ejemplo, ahora hay una corriente que está prácticamente tratando que ya comercializa inclusive con los abortos, ¿no? O sea, inclusive la eutanasia, ¿no? Oye, ya, bueno, ya no sirves y como ya estás viejo, ya no sirves, tienes que morirte. No, ya no produces, pero como ya no produces, ya no sirves. No, ese es el mercado, por si acaso, ¿eh? La inteligencia artificial, que se está convirtiendo en todo un peligro. Bueno, pues ya no produces. Como ya no produces, no, bueno, la inteligencia artificial pues te va a reemplazar. No, ese es el mercado, por si acaso. O sea, el problema no es el Estado, el problema es la falta de valores cristianos. El problema es que les hemos dado la espalda a los valores cristianos católicos. Ese es el gran problema, señor. Ese es el gran problema. ¿Sí? Yo, por ejemplo, le cuento un caso, los hospitales, por ejemplo. Mi abuela fue enfermera y me dice que antes, ¿sabe qué curioso? Cuando los hospitales administraban las monjas, los hospitales en Perú, porque yo soy peruano, eran una maravilla. O sea, dígame, entonces, ¿cuál es el problema? Sacaron a las monjas, inmediatamente todo se fue al barro. ¿No? O sea, ¿cuál es el problema entonces? ¿El problema es el Estado o la falta de valores? El problema es que es la falta de valores cristianos, por si acaso. ¿Sí? No los valores X que nos quieran Disculpa, se imponer. escucha mucho ruido, Miguel. No sé si soy yo Todo esto, nomás pero o... Sí, ¿me escuchan? Sí, sí, te oímos, Ya. pero que se oye ruido de fondo. A ver, en este sitio creo que lo que pasa es que estoy caminando. Entonces, esa es mi intervención. Yo solamente quiero comentar algo, ¿ah? No hay que confundir una visión neutral, sin sesgo, ni ideología, ni teoría. Y de ahí, yo también yo tengo fe, soy cristiano,
y soy libertario. O sea, no es una cosa contraproducente. Decir conservador, ¿sí?, que identifica las tradiciones y tu religión y todo, o sea, pero no es menoscabante. Yo creo que es neutral, no sé cómo lo interpretaste tú, Miguel. Yo creo que sinceramente, a ver, la Iglesia Católica nos dice que tu alma está primero. Así nos dice. ¿Sabes qué? No impone, ¿eh? Solamente informa. Dice, ¿sabes qué? Si tú no haces esto, simplemente vas a pagar las consecuencias. No lo está imponiendo. ¿Sí? Lo que pasa Entonces, ahí hay un poder consuetudinario, ¿sí? La fe se Y propone, no se impone, y eso es súper relevante. Desde sí, ahí claro, se viene la propone. libertad. Por Entonces, cuando esto, se uno informa. llega y sesgas algo, ¿sí?, en ese minuto provocas tendencia o algo tendencioso y no neutral. Entonces, a lo mejor tiene que ver con eso. Es que si usted quiere ser católico, sí, por eso, si usted quiere, es católico, y si quiere, no lo es, no hay problema, nadie lo obliga. O sea, yo no sé sinceramente qué problemas se hacen con la Iglesia Católica. ¿O acaso la Iglesia Católica obliga a alguien a ser católico? No lo obliga, no, simplemente informa. La Iglesia Católica le dice, ¿sabes qué? No te pongas el dinero, no seas codicioso. No le dice que no tengas dinero, ¿eh? Simplemente le dice, no seas codicioso. No antepongas la parte monetaria. Nada más le dice eso. No, pero entonces, yo no sé qué problema se hace. O sea, ¿por qué este ataque a la Iglesia Católica? Yo no entiendo, sinceramente. El problema simplemente es que tenemos una sociedad sin valores católicos. Así de fácil. Al señor le escuché decir que, bueno, antes no se veían muchas cosas que ahora que se están viendo ahora, muy lastimosamente. Claro, es precisamente porque estamos perdiendo los valores católicos, los valores que nos formaron, y ahora tenemos un occidente inmoral. Es más, ni siquiera inmoral, sino amoral, que no tiene, sinceramente, no tiene valores, carece, o sea, ese es gravísimo, porque al menos el inmoral distingue entre el bien y el mal. Sé que estoy haciendo algo mal, pero el amoral simplemente no tiene moral. O sea, y esa es la sociedad que se están formando. ¿Y quiénes la forman? Las plutocracias, ¿sí?, que en su arrogancia quieren más y más poder. ¿Sí? Y ya quieren, pues, creen ser semidioses, pues que creen, pues, y quieren manejar nuestras vidas. ¿No? Esa es la verdad. Entonces, el liberalismo no lleva a eso. Es precisamente eso, pues el mercado, pues si Dios es el mercado, esas van a ser las consecuencias. Pero si mi Dios es un Dios que me enseña a hacer el bien, ¿no?, que me enseña una serie de valores, ¿sí?, bueno, entonces evidentemente todos vamos a vivir en armonía. Entonces, por favor, eso es todo, ¿eh? ¿Alguna pregunta? No sé. No, yo quiero tomar la palabra, perdón, Diego. A ver, esta Dani, un conversación... segundo, Dani, teníamos a Lucía con la mano. Déjame saber un poquito. Esta conversación nosotros la tuvimos con Pídeselo a Diego. Lucía en todo caso, no a mí, Perdón. pídeselo a Ya. ella. Lucía, ¿le Dani, permitimos pasar? Tú primero, Dani. Sí, lo que pasa es que esta conversación con Diego, incluso hicimos hasta un programa con respecto al tema. Aquí Diego nos está atacando, por favor, que aquí hay un tema epistemológico casi. A ver, una cosa es la institución, ¿sí? Otra cosa es la fe, y la fe es personal. No está atacando a las personas que tienen fe, está atacando a la institución, que la institución en el tiempo ha generado, ha acumulado, ¿cierto? No creo que sea necesario desarrollar esto, pero evidentemente ha habido abusos con respecto, porque no aplican la misma regla para todos. Entonces hay que tener cuidado con eso. Una cosa es el individuo, las preferencias individuales, y otra cosa es la institucionalidad. Y eso se transforma en el tiempo en colectivismo. Si no se distingue eso, obviamente que vamos a estar sintiendo que nos están atacando y no es así. Entonces hay que tener un poquito ahí de delicadeza en el fino. Sí, a ver. Yo digo Yo una cosa. escucho, disculpe, una pequeña breve intervención, por favor. Me están hablando de una institución, por favor, Miguel, por favor. un momento. Miguel, yo quiero decir una sola cosa. Ustedes fíjense, por favor, que yo definí
el conservadurismo, ya sea de izquierda o de derecha, como aquel que quiere imponerle al resto su verdad. Yo en ningún momento dije que el mundo está como está porque no son todos anarquistas. Yo nunca dije que el mundo está como está porque son todos liberales. En Señor, cambio, discúlpeme. Sí, señor, Miguel discúlpeme. dice que el Sí. mundo está como está porque el mundo abandonó sus valores, ¿no? Valores católicos, Pero bueno, cristianos está bien. católicos. Y ojo, No, el mundo está discúlpeme, mal pero es porque que la el mundo iglesia, Miguel, abandonó una vigencia. Miguel, por valores. favor. Sí, Nada más. ¿Me se entiende? sí. Acá usted ilustró con su accionar mi definición de conservadurismo. Perdónemelo que se lo diga, porque es irrefutable que hizo eso. ¿Ok? Esto, nada más, eso quería decir. Yo estoy en las antípodas de eso. Yo a nadie le dije que el mundo está como está porque no son liberales radicales, porque no son anarquistas, que cada uno sea lo que sea, y no creo que traigo la solución ni que estar alejado de mi pensamiento trae el mal. Como usted, sí, con sus propias palabras, lo dijo. Pero bueno, está en derecho de pensar usted lo que quiera, me parece perfecto. Yo conozco su país y yo puedo decir que el adoctrinamiento religioso en su país, y recomiendo a todo español que vaya a una de las ciudades más mágicas que vi en mi vida, que es Cusco. Y todo español que ha ido a Cusco se le vuela la cabeza. Yo cuando entré y vi las catedrales de Cusco, dije, soy ateo, dije, pobre el Vaticano, pobre el Vaticano. No es nada el Vaticano al lado. Nada más, no tengo más nada que decir. Lucía, arráncate. Por peteneras. A ver, yo lo que he entendido, digo lo que he entendido hasta el momento, que sí que estoy de acuerdo, es en que el Estado no aporta efectivamente nada, todo el tema de los contratos y todo esto que me parece fenomenal, porque es verdad que estamos en manos de gentuza que solo se aprovecha de nosotros, que creo que era un poco lo que quería decir Diego, y cuando hablaba de anarquía creo que es que el concepto es muy complicado a veces a lo mejor de explicar o de entender, porque por lo menos yo lo asimilo anarquía a comunismo, a vale hacer todo y tal, y por lo que ha explicado Diego no tiene que ver con esto. Sí que quiero decir que, bueno, yo sí soy católica, Diego, creo que no tiene nada Sí. que ver, o sea, creo que lo que él plantea es como un sistema en el que todos nos podamos beneficiar sin ser esclavos del Estado, que es el que nos dice, nos imparte la justicia, como bien decía al principio, toda la parte económica, etcétera. Pero eso yo creo que no está para nada reñido con los valores católicos. Es más, es que yo no creo que está mucho más reñido la actualidad con los valores católicos que lo que se está planteando desde una libertad y un respeto siempre, ¿vale? Porque yo sin respeto no entendería estas teorías o lo que estáis comentando, pero es lo que yo he entendido de su intervención, teniendo en cuenta que lo del anarquismo sí que es verdad, o la anarquía es un concepto que yo lo asocio mucho a comunismo, a todo vale, a viva la pepa, y no tiene que ver, como ha explicado, pero que aún así me cuesta bastante Lucía, interiorizarlo. Al igual que tengo una cosa República que es en muy España interesante para... se sí. asocia a la parte roja, a la parte comunista, y no deja de ser un sistema de gobierno. Es decir, tú puedes tener una Eso república es que donde esto, gobierne la si derecha. puedo, lo explico la diferencia y por qué pasa eso. Ay, perdón. Hay dos tipos de anarquía. ¿Qué sucede? Tenemos la anarquía que es la mayormente... Primero está el concepto que los dueños del poder político divulgan de anarquía, que es caos, que es muerte, que es violencia, nos comemos todos entre nosotros, que eso es una patraña, eso es una mentira, directamente, punto. Después tenemos, de un lado, anarquía de propiedad privada y libre mercado, y del otro lado,
anarquía es anarquía que vos emparentás con, como vos dijiste metafóricamente, los rojos. ¿Qué tienen en común y qué es lo único que tienen en común las dos? Que las dos quieren eliminar originalmente el poder político, por ende, el Estado. El poder político es el Estado. ¿Cuál es el problema? La gente de izquierda, los anarquistas rojos, como vos lo denominás, no creen que la propiedad privada es una institución inventada del capitalismo para concentrar poder económico a expensas de los trabajadores. Entonces, en su anarquía eliminan la propiedad privada. Ellos creen que no entienden qué es el mercado, quieren y proponen abolir el mercado. Entonces, al proponer y abolir la propiedad privada y el libre mercado, que el libre mercado ¿qué es? Es un sistema de cooperación social que con la propiedad privada se transforman en un mecanismo de ordenamiento social. Entonces, como no tienen propiedad privada y no tienen Estado, se quedan sin sistema espontáneo de ordenamiento social. Y al quedarse sin sistema de ordenamiento social, entran en una inconsistencia y en una incongruencia. ¿Por qué? Porque tienen que ordenar la sociedad de alguna manera, pero no tienen ningún vehículo que la ordene espontáneamente y pacíficamente, porque no tienen contratos privados. Con lo cual, el orden lo tienen que imponer por la fuerza. Y paradójicamente tienen que volver al Estado. Y lo tienen que hacer más férreo y más duro, porque al quedarse sin propiedad privada y sin libre mercado y sin ordenamiento espontáneo, obviamente empieza a surgir el caos. Con lo cual, la imposición del ordenamiento por vía de la fuerza tiene que ser de un volumen muy superior al pasado, hablando siempre de esa misma sociedad. En cambio, el anarquismo de propiedad privada y libre mercado entiende que la propiedad privada no es una construcción social, es inherente al ser humano. Esto praxeológicamente lo demuestra Hans Hermann Hoppe, que es, a mí de hecho, hay muchas cosas que él no me gusta, pero como praxeólogo me parece fabuloso, que justamente desarma el razonamiento deductivo falaz de Murray Rothbard, que Murray Rothbard llegaba falazmente a los derechos naturales, que son la libertad, la propiedad privada y la vida. Entonces, si vos llegás a eso falazmente, es discutible. Ahora, Hans Hermann Hoppe, ¿qué dice? No. Está el principio de la acción. ¿Qué es el principio? El axioma de la acción. ¿Qué es el axioma de la acción? Es, todo ser humano acciona para obtener algo después de esa acción. Trátenlo de refutar. Si lo intentan refutar, ya están entronando el axioma de la acción, porque están tratando de hacer algo para lograr otra cosa después, que es demostrar que estoy equivocado. O sea, es un axioma, es irrefutable, el axioma de la acción. Después está el axioma de la argumentación. ¿Qué es el axioma de la argumentación? Todo ser humano argumenta. ¿Argumenta para qué? Para acompañar esa acción de por qué está accionando en determinada manera, de determinada forma para lograr algo. Ahora, entonces, a partir de estos dos axiomas, ¿qué surge? Uno, ¿cómo puede accionar solamente? ¿Cómo puede argumentar solamente? Si tiene principio de autoposesión. Y uno, si tiene, porque solo si me autoposeo, casi conjugo mal el verbo, puedo accionar. Solo si me autoposeo,
puedo argumentar. Con lo cual, si me autoposeo, yo tengo propiedad privada, es inherente a mí. Si me autoposeo y acciono, tengo libertad, es inherente a mí. Tengo libertad para accionar, para argumentar. Y si tengo estas dos cosas, es que las tengo porque estoy vivo. Entonces, tenemos demostradas praxeológicamente, irrefutablemente, que la propiedad privada, la libertad y la vida son derechos naturales esenciales del ser humano y no son ninguna construcción social para mantener ningún tipo de poder. Ahora, de acá que surge, si yo tengo eso, todos nosotros que estamos en este chat o en este space también lo tenemos. ¿Y en qué surge entonces acá? Que yo los tengo que respetar, que ustedes los tengan. Con lo cual surge el principio, el cuarto baluarte del liberalismo, el principio de no agresión. Yo no puedo, en mi proceso de acción y argumentación, violentar su propiedad privada. ¿Y esto da lugar a qué? Al libre mercado. Porque si yo acciono, ustedes accionan, ¿qué hacemos? Cooperamos, nos asociamos. ¿Para qué? Para celebrar contratos entre nosotros. Los hacemos desde que apareció hace 200.000 años el ser humano. ¿Para qué contratos? Para proveernos de instrumentos, medios para alcanzar fines, objetivos. Tiene la dimensión tiempo esto, que es la acción humana en sí. Entonces, listo. Es inherente al ser humano la propiedad privada, la libertad, la vida, el libre mercado. El libre mercado es cooperación. Todo lo demás, y es ordenamiento. Es ordenamiento, nos ordenamos el libre mercado. Porque yo voy al verdulero, le compro manzanas, me doy vuelta, voy a la carnicería, compro carne, debajo de la ética de la propiedad privada. ¿Qué es la ética de la propiedad privada? Es, yo recibo algo, mi retribución, solo después de haber dado algo a mi prójimo. Algo que mi prójimo, en libre mercado y celebrando contratos privados, eligió espontáneamente y pagó voluntariamente. Entonces es ético. Entonces está bien. ¿Por qué? Porque nos beneficiamos los dos. Una de las dos partes se puede equivocar. Pero si se equivoca y se da cuenta, seguramente el libre mercado lo va a enmendar rápidamente. No comprará más lo que yo le vendí. O lo que produjimos juntos. Entonces, cuando entendemos esto, entendemos que la anarquía de propiedad privada y libre mercado no solamente es la única anarquía posible, porque tiene ordenamiento sin violencia, sino que es la evolución del liberalismo, que viene a enmendar todos los errores en los cuales, con buenas intenciones, fue incurriendo el liberalismo desde que apareció siglo XVIII o siglo XVII, cuando quieran poner el mojón inicial, hasta hoy en día. Eso, creo que la explicación ha sido acabada sobre los dos tipos de anarquía. Gracias, Diego. Gracias. De nada. Gracias, Diego. Rory tenía la mano levantada, le iba a pedir a Miguel, que no hemos oído a Rory en toda la noche, que nos deje oírla un poquito. Muchas gracias, buenas noches. Yo quería, hablando del tema de que entre que Lucía y Diego hablaban de anarquía y tal, pues directamente nos vamos a la fuente, a la RAE. Anarquía puede ser ausencia de poder público o una segunda acepción puede ser desorden, caos, confusión o desgobierno. ¿Vale? Entonces, un desgobierno que creo que no es la ausencia de poder público a lo que Diego se refiere cuando dice la anarquía en el libertarismo, ¿vale? Quiero preguntarle entonces el gobierno, si no hay gobierno que nos
vamos a ver cómo me explico, es que no me salen las palabras. Cómo nos gobernamos, cómo nos hacemos, cómo los presupuestos del Estado, todo cómo sería. Es decir, yo soy propia ama de mi propiedad, de mi ¿Queréis hacerle terreno. alguna pregunta a Diego? Se lo estoy haciendo. No nos ¿Me oye? oyes, Manuel. ¿Miguel? No nos oyes, Lo estoy Manuel. hablando. Manuel, estoy hablando yo, Diego, Rory. sé que estamos abusando de ti, que sé que estás trabajando y haciendo Manuel, cosas. Cuando Manuel, ¿tú tú me digas oyes? que no puedes, A está ver, todo bien. Manuel, Tengo que decir ¿tú me oyes? públicamente Que Escribirle no que por nos privado. estoy oímos. hablando con Diego y que se Virginia, presta háblale tú a Manuel, con que a lo mejor tú su, como anfitriona con su puedes disponibilidad escucharte. habitual, como bien conoce también Daniel, a hacer un space para hablar de todo lo que queramos. Así que está a su disposición y lo organizaremos Perdonar un momento, si os parece parece ser que bien. Manuel no nos oye y le estoy mandando por privados a ver si lo Sí, recoge, porque no tengo otro modo de o darle. Virginia, si es Miguel, anfi, a lo mejor la Ya escucha se lo he él. mandado. Manuel, ¿me escuchas? sí, te escucho perfecto. Que es ¿Y que a mí tú no me estás oyes? escuchando ni a Isabel ni a Rory. Me voy a bajar y subo, ¿vale? Gracias, Venga, Manuel. Perdona, Rory, perdón. continúa. Nada, no, por Dios. Y más Manuel, que no, si aquí educación ante todo. Que lo que quería era, vamos a ver, es que a mí no me queda claro con lo de anarquía, ya me he ido porque se me va la cabeza, ya los años pesan. Vamos a ver, la ausencia de poder público es una de las acepciones de la RAE, ¿vale? Que es ausencia de gobierno, ¿no? Del poder público, es anarquía. Y lo otro es desorden, caos, confusión de gobierno, que es lo que puede confundir a la gente cuando habla Diego de anarquismo, que creo que no se refiere a eso, a un caos, a una confusión, a un desorden. Me imagino que es a la ausencia del poder público. Entonces, cuando hacemos un anarquismo que es ausencia de poder público, cómo un país se puede llevar para adelante, con una anarquía sin alguien que tire de, vamos a ver, si no tiene unos bueyes que tiren del carro. No sé cómo explicarlo de otra manera. Creo que ¿a mí sí me oís? Yo sí. Bien, Diego, Diego, creo a mí que me lo ha has escuchado, soy Sí, creo Rory. que lo has Rory. entendido, ¿no? Y creo, Ujú. me he explicado bien, que no lo sé si me he explicado bien. Bueno, primero, sí, me he explicado. Obviamente que no me refiero a la acepción de la RAI, porque la RAI, esa segunda definición, es la definición que ilustra que la RAI es aliada del poder político, porque te está diciendo la definición que te enseñan en la escuela, en la primaria, de que la anarquía es caos, nos matamos entre Bueno, todos, nos comemos entre todos. segunda acepción. La primera es sin gobierno. Primera, vamos a la primera. La primera, ¿qué dijiste que dice la RAI? Ausencia Perdón. de poder público. Listo, ahí va. Primero, ahí está mal, que me perdone la RAI, la Real Academia. ¿Por qué? Porque es ausencia de poder estatal. No es exactamente lo mismo, ¿ok? Porque el poder estatal es poder político. El público se organiza en mercado, tiene ordenamiento, tiene, ¿cómo se llama?, jerarquías, como toda empresa. Una empresa tiene jerarquías y es anárquica, lo cual lleva a un ordenamiento, a un orden. Ahora, he explicado anteriormente que obviamente este tipo de organización no se puede dar con Estados-nación. Tengo bien en claro que tiene que haber previamente, como paso antecesor, un proceso de secesión, donde se desarman los Estados-naciones y se van a organizaciones atomizadas pequeñas. Sin eso es imposible. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, porque vos necesitas que el ordenamiento, el marco, el espacio de ordenamiento sea pequeño para que todo el ordenamiento pueda ser debajo de la ética de la propiedad privada, debajo de contratos privados, con justicia privada, con seguridad privada, con toda letra lo digo. Eso no es posible en un Estado-nación, ni como España, ni como Argentina, ni como Brasil,
mucho menos como Estados Unidos. Como voy por orden de aumentar los tamaños, ¿no? En la lista. Eso está claro. Por eso ya lo había explicado anteriormente. Vos necesitas desarmar el Estado-Nación, ir hacia un ordenamiento en muy pequeñas unidades para que haya chances de que haya un ordenamiento anárquico, que no implica que no haya gobierno. Como Perdón, expliqué Diego, antes, en hay gobierno. pequeña, perdón, Diego, en pequeñas te refieres, por ejemplo, España, estamos por autonomías. Serían por autonomía, al final están gobernadas también. A ver, no, España tiene poder político. O Sí, sea, pero imaginamos que quitamos el gobierno central, no solamente, a ver, espera, vos podés tener una dictadura y un enorme dictador atroz en algo chiquito como San Marino, ¿eh? O sea, que es condición necesaria, no suficiente, ¿se entiende? En las autonomías españolas, que desconozco qué grado de autonomía tienen, lo que sí sé que hay poder político. O sea, vos no podés no pagar impuestos en las autonomías españolas. Entonces, como expliqué el ejemplo del hospital, un ordenamiento anárquico se da con el ejemplo del hospital. ¿Ok? Vos necesitás que el ordenamiento sea pequeño para poder llegar a eso. No quiere decir que ese ordenamiento pequeño con seguridad te va a llevar a eso. ¿Se entiende? No sé si Sí, pero escuchaste, Rory, el ejemplo del hospital. Diego, sí. Pero es que ¿Mm? lo que no llego a comprender de verdad, a lo mejor soy muy torpe, de verdad, es que lo siento mucho, Diego. Quiero entender de No, verdad el es muy libertarismo. difícil comprender esto porque estamos años y años de que nos enseñan que esto es imposible. O Claro, sea, es que estoy ahora mismo acostumbrado. para mí ahora mismo lo veo como exacto, por eso me genera duda y por eso te la estoy proponiendo, porque no concibo, o sea, de 48 millones de españoles, cómo se van a guiar en presupuesto y en todo para que Es que no va sigan a existir más adelante. España. No existiría España, ¿qué existiríamos como ciudadano individual? No lo sé, no. A ver, ¿qué quiero decir? Inventemos. Si hubiese un catalán, que no sé si hay un catalán independentista, diría, y nos separamos, Cataluña se separa, o los vascos, y es más chiquito. Ahí hay más Vale. probabilidad que nazca la anarquía. Pero yo te podría decir, podría ser más chico todavía, o sea, no sé, Vale, más venga, chico que Cataluña. un pueblo de 1.500 habitantes, Diego, un No lo pueblo sé, de 1.500 tampoco, habitantes. Siempre tiene que estar gobernado por alguien, ¿no? Esos presupuestos y ese pero dinero se tiene que gobernado, manejar. pero en anarquía se gobierna. Una empresa es anárquica y está gobernada por alguien. Se supone que es Se sin gobierno, la elige. anarquía es sin gobierno. No, la anarquía no es sin gobierno. La anarquía tiene gobierno, siempre tiene gobierno. Lo que hace es que el gobierno ese de la anarquía lo que no Sí. puede hacer es a obligarte a hacer lo que no querés hacer o participar de lo que no querés participar. Es decir, a mí no me puede Si no obligar el perjudicás a gobierno ese, nadie, no no me puede haciéndolo. obligar a pagar unos impuestos que yo no quiero pagar. Claro. Ahora, no los Entonces, pagás, no disfrutás del producido de lo que da ese impuesto. ¿Me entendés? pero es que ahora mismo lo que tampoco se está, o sea, los impuestos que pagamos, le estamos pagando pensiones a gente que es inmigrantes ilegales que están viniendo y es que tampoco lo estoy Bueno, viendo. pero eso, pero no, venir con los ejemplos del Vale, qué perdón. pasa hoy. Sí, perdón, Diego, sí, perdón. No, Claro, o estoy en la sea, actualidad. Yo justamente eso, pasan estoy porque, intentando abrir la mente, pero es verdad que es que no puedo abrirla tanto. Vale, gracias. viste, yo Perdona, digo, gracias. por ejemplo, un ejemplo, digo, pensemos, ¿no? Nos parece imposible que... ¿Y cómo serían las calles? ¿No? Digo, a ver, yo siempre digo, ¿no? Un ejemplo para que el concepto. Un shopping, ¿qué diferencia tiene? Uno camina por una calle, tiene negocios, uno va caminando como si fuera una vereda, podría tener una acera que pasen los autos por el medio del shopping y es privado. Y tiene seguridad y nadie te va robando por el shopping. Y alguien dice, no, pero existe la policía fuera del shopping, ¿no? Sí, pero el que te cuida dentro del shopping es privado.
Y vos no robás primero porque pensás que está mal. Y el que roba lo agarra el policía privado. Y después, claro, como sigue habiendo Estado-Nación, después se lo entrega a la policía estatal. Porque la regla es esa, porque está escrita de esa manera. O los barrios cerrados, en América hay mucho, ¿no? Los barrios Eh, cerrados, que en Europa hay mucho en menos. Costa Rica los condominios, sí, que yo he vivido en Costa Rica, mi hijo nació allí. En los Bueno, condominios que van todos con seguridad privada, no tienen ejército, van con seguridad privada y sin embargo es una ciudad que todo el mundo dice la vende como bueno, muy que no a- tiene ninguna violencia y si la tiene es muy peligrosa, sumamente bueno, peligrosa. Quien acá en vaya de Argentina, vacaciones no, pero yo he vivido allí y sí lo claro, pero es. Argentina, pero a ver, no hay que olvidar que todas esas situaciones en Latinoamérica emergen de estados que justamente son la ilustración a la máxima exponencia de los vicios más grandes de todos los estados. Entonces, por ejemplo, acá en Argentina hay barrios cerrados que son muy probablemente más grandes que varios pueblos de Europa, ¿no? Y las calles, la seguridad, el Estado no pone un peso adentro. Pero esto lo digo, ¿sería exactamente igual en el futuro? No, lo pongo de ejemplo como que sí se puede organizar. De eso quiero ponerlo de ejemplo. O sea, tenemos lugares, y hay cientos y cientos acá en Argentina, donde esos barrios no entra el Estado. ¿Qué quiero decir? Tienen colegios adentro, tienen calles adentro, tienen puentes adentro, y no puso un peso el Estado. Diego, Tiene, sé lo que habla porque yo en el condominio, por ejemplo, una vecina tuvo un problema y llegó la policía y el de la garita, el privado, tuvo que llamar a casa de la vecina y como la vecina estaba afuera teniendo el problema, no cogía el teléfono y hasta que no autorizara no podía pasar al condominio, porque tú como propietario, yo vivía de alquiler, ¿vale? Pero yo como sí, inquilina tenía que autorizar a la policía a entrar al condominio, si no, la policía no podía entrar. O sea, sé lo claro, que estás hablando, pero aún así existe un presidente, un administrador, es que existe todo a lo que, o sea, al final es un pero, minigobierno aunque sea. pero claro que existe, porque, a ver, estamos en Estados-naciones. Lo que yo lo pongo como ejemplo es, eso puede darse a escala, para llamarlo de alguna manera, global, en el sentido de, no hace falta que exista lo de afuera, podrían ser todo organizado de esa manera y celebrando contratos después entre todos. No es utópico. Yo siempre digo esto, porque me tengo que ir a cenar con mi familia. El punto es este. Sitúense en el siglo XVII, ¿no? Venía un liberal y les decía, no, miren, la verdad que la monarquía está mal, hablando mal y pronto, ¿no? La verdad es que los gobernantes deberían ser elegidos entre todos, los votos de todos deberían valer uno, deberían ser rotativos, no podrían perpetuarse, o sea, ser reelectos una vez. Perfecto. Eso uno. Ya le estarían contestando, eso es utópico, eso es imposible. ¿Dónde está eso? Y el liberal le hubiera dicho, en ningún lado, pero es posible. Es más, al mismo tiempo le diría, hay que prohibir la esclavitud. No debe haber esclavos. Entonces le hubieran contestado, y escúchame, toda la producción de bienes y servicios que tenemos hoy en día son producidas en base a la esclavitud. Si vos abolís la esclavitud, nos quedamos sin bienes y sin servicios. ¿Cómo viviríamos? Sería un caos. Es más, le hubieran redoblado la apuesta y le habrían dicho, pero además vos fijate que los países que tienen el mejor nivel de vida, todos tienen más bienes y más servicios porque todos tienen esclavitud, ya sea acá en América, enfrente en África o en sus propios países. Si vos sacás la esclavitud,
se desploma la producción de bienes y servicios. Y el liberal, ¿qué les hubiera dicho? Mira, no es así, les hubiera armado construcciones lógicas deductivas, como yo, y además le hubiera dicho como yo, pero aparte, el ser humano, ok, va a encontrar la solución para producir bienes y servicios sin esclavitud. ¿Por qué pongo este ejemplo? Simplemente para que podamos visualizar que algo que en el siglo XXI nos parece ridículo, ¿no? Que pasaba o que le contestaban o que le planteaban a ese liberal del siglo XVII, el que le planteaba esas dudas tenía metido, por un lado, en la educación, el mismo adoctrinamiento en favor a ese sistema. Tenía además construcciones de razonamientos falaces, como las que dicen, no, esto no es posible, porque no estuvo en ningún lado, porque no estuvo nunca, porque no está ahora en ningún lado, porque lleva al caos, porque lleva a la destrucción, que nos matamos entre todos, porque desploma el nivel de vida. Todas cosas, si ustedes los piensan por 10 minutos, muy parecidas en términos de construcciones a lo que cuando yo digo esto me plantean del otro lado, las cosas que me plantean, muy parecidas. ¿Y por qué lo digo a propósito? Porque en el siglo XXI esos planteamientos nos parecen ridículos, esos que se hacían en el siglo XVII y siglo XVIII, cuando el liberalismo planteaba que había que cambiar todo ese sistema, la monarquía absolutista, la esclavitud, el sistema de producción de bienes y servicios, etcétera, etcétera. Hoy nos reímos en el siglo XXI, es más, no lo podemos creer. Bueno, tal vez más adelante en el tiempo, seguramente yo no lo veré, probablemente los que están acá tampoco, pero a lo mejor hay algo parecido a las ideas que propongo y se van a reír de lo que pensábamos en 2024, por decirlo de alguna Sí, manera. muchas gracias, Diego, por atender De nada. Muchas mis gracias por preguntas. participar, Muy que amable. me tengo que ir a cenar. Diego, Sí. agradecerte como siempre, gran amigo y maestro, tu disponibilidad 100%. Todo el mundo está encantado. Tengo ahora que responder un montón de DM gracias a ti. Y tengo que decir públicamente que tú te has brindado a hablarnos y que se han quedado muchas cosas en el tintero. Tú eres un experto monetarista. Hace unos días se planteó el tema del oro y yo dije que tú eres, bueno, y has publicado muchísimo sobre el tema del oro y bueno, estamos deseando de exprimirte una vez más y aquí desde España desearte lo mejor y disfrutar de la familia y de tu hijo pequeño, ¿vale? Bueno, muchísimas gracias a todos por escucharme. Y bueno, si quieren, después organizamos otro space. Y bueno, nada, gracias. Te agradezco porque ha sido un asalto total, Diego. Bueno, me Y como tú siempre, me alegro mucho. con tu voluntad docente, te lo agradezco muchísimo. Gracias a todos ustedes por estar ahí y bueno, nos encontraremos alguna otra vez, espero. No, lo organizaremos, ya hablamos nosotros por WhatsApp, ¿vale? Dale, vale. Muchas gracias, Dale. Diego. Buenas Disfruta noches. y muchísimas gracias, Muchísimas Diego. gracias. Chao. Hasta Buenas luego. noches, hasta luego. Adiós. Hasta ahora, Diego. Lo siento, Miguel. Sí, el señor Diego se fue Miguel, antes de que pudiera responderle. Solamente les puedo decir que todo no, lo que está diciendo, sinceramente, es un suicidio. Los estados más... A ver, ¿quiénes son los países hegemones? Son los países que manejan el mundo en este momento. Son así conceptos como los que describe el señor, o son estados fuertes, eficientes, poderosos. O sea, sinceramente es una locura lo que está diciendo. O sea, si uno quiere decir China, Rusia, Estados Unidos, la India, sinceramente son los países que van a manejar el mundo. O sea, lo que está diciendo el señor es un disparate, discúlpenme. Así les digo, es un disparate. Lástima que se haya ido,
Porque las cosas uno puede decir muchas No, cosas, Miguel, pero hay que perdona, contrastarlo mira, con la realidad. Miguel, puedes estar de acuerdo o no, igual que yo, puedo no estar de acuerdo, pero no digo que es un disparate, porque él podría decir de con mi forma de pensar, tanto política, ideológica, lo que sea, o de religión incluso, que es un disparate como yo pienso que mi fe es un disparate y me sentaría mal. O sea, hay que hablar con respeto y decir, pues no, yo eso no lo veo y no lo veo por estas razones, no lo veo eficiente por esto, no lo veo eficiente por lo otro. Creo que por lo menos el respeto, él ha tenido mucho respeto y creo que se lo merece también por nuestra parte, creo. Pensemos o no, pensemos Mira, igual. de todas formas, os voy a decir una cosa, Miguel. Diego, que yo a la vez hemos estado hablando por WhatsApp porque tengo amistad personal con él, igual que lo tiene Daniel, somos amigos comunes, y Diego se ha prestado voluntariamente de su tiempo, él lo he asaltado en su consultora y le he invitado, digo, mira, vení porque yo no tengo la capacidad de transmisión que él tiene. Obviamente, no hace falta ser un lince. Digo, y lo he invitado y él amablemente ha cedido. Y no solo eso, sino que se ha encontrado muy a gusto. Le he planteado muchas cosas, como las que hablamos ayer noche con Mafalda, que está aquí escuchándonos. Y él está dispuesto a todo lo que queramos, porque tiene una voluntad de enseñar, de hacer docencia verdaderamente increíble. Y tenemos que aprovechar todas las opciones. Que, como él bien dice, que no quiere que nadie piense igual que él, es solo ver otro punto de vista. No te preocupes que lo vamos a organizar y podemos preguntarle de todo Yo tengo muchas preguntas de teoría monetaria que me interesa muchísimo y de crecimiento económico, aunque hablamos en privado, pero bueno, para hacerla pública. Y bueno, y lo organizaremos con Virginia y con Isabel cuando ellas quieran, vamos. Claro que sí. Pero reitero la voluntad y el deseo de Diego, que lo hemos metido aquí, que ha reventado el espacio, literalmente, que hemos sido, cuando él ha entrado, el espacio en lengua castellana más escuchado, porque Diego arrastra muchísimo. Y bueno, y que tengo la gran suerte, igual que Daniel, de que somos amigos personales. Listo. Así que él está dispuesto y como veis es un tipo que es muy claro, que sabe transmitir y que además es tremendamente respetuoso. A ver, yo, si nos importa, os